Bienvenidos a Planeta Cero nuevamente, nuestro podcast alrededor del mundo del misterio, donde hoy vamos a continuar una saga que comenzamos ya hace unos meses, una serie de programas que han resultado bastante exitosos y con bastante buena aceptación entre los oyentes habituales, y se trata de los programas en los que hablábamos de fantasmas de algunas ciudades concretas. Si recordáis, comenzamos hablando de los fantasmas de Dublín, de la capital de Irlanda. Obviamente siempre hablamos de ciudades con una cierta fama en lo fantasmagórico, con una cierta reputación. Después nos movimos a nuestra ciudad donde nos encontramos, a Glasgow. Y allí también hicimos un pequeño recuento de algunos fantasmas populares de la ciudad. Y hoy nos vamos a mover un poquito más al sur de donde nos encontramos. Nos vamos a cruzar la frontera con Inglaterra y allí nos vamos a quedar a la vera del río Mersey, en lo que es la zona del Merseyside, que ya supongo que todos estaréis relacionando esta zona de Inglaterra con la archiconocida y popular ciudad de Liverpool. Pues sí, a Liverpool nos vamos a ir hoy a escrutar y a conocer algunas de las apariciones fantasmagóricas más populares de esta ciudad, del charco, de la ciudad que vio nacer a The Beatles y que pues quizás en las últimas décadas ha sido bastante famosa por la aparición de este cuarteto musical, y por supuesto también posiblemente para los que seáis aficionados al deporte por sus equipos de fútbol, el Liverpool más recientemente, y más anteriormente también el equipo decano de la ciudad como era el Everton. Pero bien, hoy ni vamos a hablar de fútbol ni de música, aunque sí que veremos que cuando uno va a Liverpool prácticamente todo está relacionado con The Beatles, incluso los fantasmas. Lo que vamos a hacer, que es lo mismo que ya hicimos en su momento con estas otras localizaciones, cuando hablamos de Dublín o de Glasgow sobre sus fantasmas, he entresacado algunos de los más populares o de los más representativos, pero lo cierto es que investigando, haciendo un poco de research para este podcast, lo cierto es que encontré muchísimos casos en Liverpool. Y lo cierto, yo no me esperaba que fuera, aunque he estado en esta ciudad en innumerables ocasiones y he tenido incluso ocasión de investigar algunos de los fenómenos de los que vamos a hablar hoy, pues no me esperaba encontrar otros tantos, muchísimos, como me he ido encontrando, y además en zonas por las que he transitado, he caminado, y nunca me imaginé que pudiera haber apariciones espectrales, fantasmas, etcétera. Vamos a entrar en materia. Nos vamos, insisto, a la ciudad del Mersey, a Liverpool, y he entresacado finalmente 6 casos de la ciudad, y algunos que me parecen ciertamente interesantes por las localizaciones, porque conozco los lugares, y otros pues porque son quizás los más representativos de la ciudad. Y vamos a empezar posiblemente por uno de los que más han llamado la atención, de los que más se radian, no solo en toda Inglaterra, sino yo diría incluso en todas las islas británicas, alrededor de la ciudad de Liverpool, en cuanto a caso de apariciones, de presencias, que es el caso del Newsham Park Hospital. Este es un hospital que ya no existe, en un momento dado, no hace demasiado tiempo tampoco, pero ya fue abandonado, aunque el edificio sigue allí. Vamos a entrar un poquito también en la historia de este lugar. El Newsham Park Hospital se encuentra junto a Newsham Park, que es un parque que tiene este mismo nombre del hospital, o que da nombre al hospital. Está en la parte más este de la ciudad, no el extremo más este, pero localizado más hacia las afueras, no en el centro, situado más en la parte este de la ciudad. Y este hospital fue concretamente construido en 1879 y para realizar las funciones de orfanato. Después, ya en el siglo XX, en el año concretamente 1954, dejó de ser el orfanato y pasó a ser hospital ante la necesidad que había de hospitales en la ciudad de Liverpool.
y se especializó en enfermos mentales, en personas con enfermedades mentales. Claro, esto ya es bastante sugerente. Ya sabéis que muchas veces y especialmente, bueno, pues en tiempos pretéritos, aunque en este caso vemos que no hace tanto, estamos hablando de mediados del siglo XX, bueno, va a ser la segunda mitad del siglo XX cuando va a ejercer como hospital este Newsham Park Hospital. Bueno, pues cuando un hospital se especializa en enfermos mentales, allí siempre aparecen historias truculentas, ¿no? Conocemos muchísimos casos. El hospital estuvo funcionando durante, pues unas cuantas décadas, hasta que en 1988 se decreta que los enfermos deben de ser trasladados a instituciones más modernas y comienza un proceso de traslado de estos enfermos y de cierre, proceso que por unas otras razones, básicamente burocráticas, que en estos casos siempre suelen atrasar las cosas, pues lleva casi 10 años. Al final, el desalojo del hospital y el cierre se realiza pues casi ya con el nuevo milenio, en 1997. Por esto decía antes que lo cierto es que el Newsham Park Hospital estuvo funcionando hasta de una forma continua hasta no hace demasiado tiempo, básicamente toda la segunda mitad del siglo XX. Bueno, y aquí, cuando queda abandonado este hospital, es cuando, lógicamente, pues un edificio que va a continuar allí, no se va a demoler. Esto ha sucedido en muchas ocasiones en hospitales a lo largo y ancho de toda la isla de Gran Bretaña. No hace mucho hicimos aquí el programa también del Belvedere Hospital en Glasgow. El hospital queda allí como un edificio abandonado, y en este momento pues aparecen los investigadores de lo paranormal que se cuelan en el edificio, pues lógicamente con todo el background que tiene el edificio, con el tema de los enfermos mentales, pues a buscar, ¿no?, algún tipo de presencia de gente que falleciera en el hospital, gente sobre la que se pudieran haber cometido quizá abusos, lo que suele suceder. Y va a resultar que a lo largo de estos últimos 20 y pico años de investigaciones, el Newsham Park Hospital pues se va a convertir posiblemente en el lugar más encantado y con más reportes de presencias de todo Liverpool, sin ninguna duda. Normalmente los investigadores dicen que solamente con entrar en el lugar ya uno comienza sin necesidad de utilizar ningún tipo de grabación psicofónica, simplemente tal y como uno entra empieza a escuchar voces lejanas, gritos en la lejanía de los pasillos, pero además de forma constante. No es que se escuche, que uno puede estar allí 4 o 5 horas y si tiene suerte escucha una voz lejana, constantemente gritos, voces lejanas, como si siguiera habiendo actividad en el hospital, pero una actividad bastante terrorífica en este caso. Se reportan también sombras que pasan rápidamente reflejadas en las paredes, sombras que lógicamente no corresponden a investigadores ni a ninguna persona que en aquel momento esté pululando por el hospital buscando cualquier tipo de extraña investigación o presencia, sino sombras que no concuerdan con nada de lo que en teoría podría reflejar una luz, una fuente de luz. E incluso cuando uno entra en las habitaciones parece ser que dentro de lo que son las armariadas, los armarios, en este caso empotrados, los armarios del propio edificio, se escuchan golpes desde dentro de los armarios, como lo narran así algunos investigadores, como si fueran espíritus intentando salir, espíritus encerrados. Lógicamente estos armarios se abren y dentro no hay nada, pero se escuchan estos golpes desde dentro de los armarios. Los investigadores achacan esto a que quizá en la época del hospital como orfanato, a finales del siglo XIX, sí que es cierto que algunos documentos afirmaban que la manera de castigar a algunos niños era encerrarlos en estos armarios. No sabemos si alguno de ellos acabó perdiendo la vida en este tipo de castigos o se le maltrató, pero no deja de ser extraño este tipo de impregnación que ha quedado, estos golpes provenientes de dentro de unos armarios en los que no hay absolutamente nada. Finalmente os voy a dejar con un testimonio de un trabajador de este Newsham Park Hospital,
Un trabajador que estuvo allí estuvo en plantilla desde el año 1973 hasta el año 1986. Era un celador, un enfermero llamado John Gray. Y este hombre dice que en cuanto se le dijo que tenía que abandonar la plantilla, hubo una reducción de plantilla en ese año 86 en el que él dejó de trabajar en el hospital. Que en ese momento se llevó la mayor alegría de su vida. El ser despedido de su trabajo para él fue la mayor alegría de su vida, porque no podía continuar allí ni un minuto más. John Gray dice que acabó traumatizado y con pesadillas para el resto de su vida después de dejar aquel trabajo. Y algunas frases textuales que este hombre comentó en algunas entrevistas posteriores fueron, y lo entrecomillo porque es textual de este hombre, John Gray: al entrar cada día a trabajar podías sentir al diablo. Y también dice: el mal estaba en el ambiente del hospital. Estas son algunas de sus curiosas declaraciones. Pues este era el lugar, sigue siendo realmente el que se dice que es el lugar más encantado de todo Liverpool, el Newsham Park Hospital. Nos vamos a mover a sitios que nos pueden parecer un poco más amables, donde quizá uno no pueda sentir al diablo. Y como os decía antes, en Liverpool todo tiene medianamente relación con ese cuarteto musical, con The Beatles. Por ejemplo, una calle que se hizo muy famosa gracias a una canción que The Beatles publicaron en el año 1967, que era Penny Lane. Penny Lane es una calle que, si uno transita por ella, lógicamente cuando uno visita Liverpool es casi parada obligada, ¿no? Ir a Penny Lane y darse un paseo por una calle que tampoco es nada del otro mundo. Es una calle que a día de hoy tiene bastante menos vida de la que tenía posiblemente en los años 60 o en los años 50. En uno de los lados de la calle básicamente había un antiguo parque que ahora prácticamente está abandonado. Creo que ni siquiera hay entrada ya, con lo cual no hay nada. A uno de los lados no hay edificaciones, y al otro las edificaciones que quedan, la mayoría son particulares y quedan ya muy poquitos comercios. Es cierto que en los últimos años Penny Lane ha sufrido un pequeño resurgimiento, principalmente debido al turismo, ¿no? de gente que va visitando las localizaciones Beatle de la ciudad. Y es cierto que hay nuevos comercios, cafés que han ido abriendo en Penny Lane, pero yo recuerdo la primera vez que visité Penny Lane, ya hace bastantes años, que aquello era un lugar bastante desolado, ¿no? Donde apenas quedaban unos pocos comercios. Penny Lane queda muy cerca de las casas de infancia, donde pasaron su infancia Paul McCartney y George Harrison. Concretamente, Paul McCartney fue el escritor de la canción, y posiblemente por la proximidad a su vivienda, era una zona que él transitaba de una forma más o menos habitual. Creo recordar que el tema es que en Penny Lane había una parada de autobús que era el que Paul McCartney tomaba para acudir al centro de la ciudad. Pues bien, aparte de toda esta historia de The Beatles y cómo está la calle a día de hoy, ya comenzamos con la historia un poco oscura de Penny Lane cuando nos enteramos que el nombre viene dado por un tal señor Penny, que antiguamente, este señor Penny forma parte de la historia más oscura de Liverpool. Era un dueño de una serie de barcos de esclavos, barcos de negreros, básicamente barcos que portaban esclavos de África a América, y este señor Penny era el dueño de una pequeña flotilla de barcos de esclavos, lógicamente hace unos cuantos siglos. Y de ahí viene el nombre de esta calle de Penny Lane, que ya empezamos un poco con mal pie, ¿no? Hablando de una persona que seguramente él intentaba tener su negocio, pero cuando hablamos ya de barcos de negreros, las cosas empiezan a tomar un camino un tanto truculento, como yo suelo decir. Me encanta utilizar esta palabra porque significa tantas cosas al mismo tiempo que no puedo evitarlo. Y ya, si
si uno no sabe mucho alrededor de The Beatles y no sabe nada sobre Penny Lane, lo cual es difícil, que es una canción de The Beatles y por eso se hizo famosa La Calle, pues quizás haya escuchado hablar del Penny Lane Poltergeist, que es la segunda razón por la que la calle Penny Lane es famosa, aparte de por la canción. Y es que durante muchísimos años, bueno, incluso antes de que The Beatles hicieran popular La Calle, lo más famoso que había en Penny Lane era este poltergeist que acontecía en el número 44 de La Calle. Y parece ser que se remonta incluso a la época victoriana, se remonta hace bastante tiempo, hace un par de siglos. Parece ser que incluso en los últimos años, bueno, a lo largo de todo este tiempo, pero todavía en los últimos años, en la ventana de esta casa, el número 44 de Penny Lane, aún a veces aparece una joven adolescente de pelo rubio largo que está peinándose el pelo pues vestida con un camisón de época en la ventana de este número 44 de Penny Lane. Lo curioso es que esta joven, lógicamente, no es ninguna residente de la casa, y cuando algunas personas van a informarse en la casa no vive ninguna joven adolescente de cabello rubio que lleva haciendo esta actividad de peinarse los cabellos en la ventana de este número 44 durante décadas, incluso siglos. Lo cierto es que investigando, algunos investigadores nuevamente de lo paranormal han intentado sacar reportes y nadie sabe en realidad quién es, porque no figura como la hija de ningún propietario ni ninguna residente en todos estos últimos tiempos, décadas o incluso siglos, en este número 44, así que pues nadie realmente ha identificado a esta espectral joven, o no tan espectral, porque realmente aparece como una joven medianamente normal, salvo con este camisón de época, pero que no pertenece, lógicamente, cuando uno entra a la habitación a la que corresponde esta ventana, la joven ahí no se encuentra. Entonces nadie realmente sabe quién es este extraño espectro del número 44 de Penny Lane. Nos vamos a mover a otra localización. Esta me gusta en particular porque es una localización que he visitado en muchas ocasiones ya sabiendo de los extraños sucesos que acontecen, y de hecho se trata de un hotel, y de hecho cada vez que voy a Liverpool, si voy a Liverpool y es posible, intento alojarme en este hotel, en este céntrico hotel de época, porque es un hotel que en su época era muy lujoso, que es el Hotel Adelphi. Está situado, insisto, en el centro de la ciudad, tiene una historia, de un hotel antiguamente muy ostentoso. Prácticamente si uno entra al Hotel Adelphi ve que está decorado de época. Incluso la película Titanic, la película famosa por no sé cuántos Oscars realmente ganó, no sé si fueron 11 o 12 Oscars, una película que a mí sinceramente nunca me pareció nada del otro mundo, pero un film que realmente se ha ido haciendo bastante famoso, bien sea por la publicidad, bien sea por los Oscars que ganó en su momento. Pues varias escenas de Titanic se rodaron en el Hotel Adelphi, simulando los camarotes y los pasillos del Titanic, puesto que es un hotel decorado más o menos de esa época, de principios del siglo XX. Pues el Hotel Adelphi tiene también una buena leyenda de fantasmagóricas apariciones. Por ejemplo, y en relación con esto que comentaba con el Titanic, siendo casualidad o quizá no, quién sabe, con el rodaje de esta película, se han reportado que por los pasillos del hotel, los pasillos en general, no se ha reportado ninguna planta en particular, sino incluso en varias plantas este tipo de apariciones. Aparecen figuras más de tipo espectral, que con ese extraño halo que parece que las figuras espectrales suelen tener, que van paseando por los pasillos vistiendo uniformes navales. Es cierto que Liverpool siempre fue un puerto muy importante, sede de, por ejemplo, la naviera White Star Line, la compañía que
efectivamente a la que pertenecía el Titanic, y de hecho en los astilleros de Liverpool fueron uno de los astilleros donde se construyó este barco, entre otros muchos. Es cierto que en los últimos tiempos, ya desde los años 60, 70, toda esta actividad decayó totalmente, pero durante muchísimas décadas, diría yo, Liverpool fue una importantísima ciudad marítima. De aquí que, bueno, estos personajes con uniformes navales aparezcan por los pasillos. Quién sabe si alguien que perdió la vida en el hotel, si alguien que, bueno, tuvo su última noche en el hotel antes de perder la vida, no lo sabemos. Otra habitación en particular, que es la conocida como la Crosby Room, una habitación del hotel, parece ser que varias veces se ha visto desde el exterior del hotel a alguien a punto de saltar desde la ventana de esta habitación, como intentando suicidarse tal vez. Y claro, enseguida se da la alarma, pero lo cierto es que cuando no es algo que haya sucedido una vez, sino que ha sucedido varias veces en esta Crosby Room, pero cuando la gente aparece, o los encargados del hotel aparecen en la habitación, se dan cuenta de que la habitación está vacía. No solo eso, sino que cuando se comprueba el check-in del hotel, se ve que no hay nadie en esa habitación, no hay nadie alojado, la habitación está vacía, completamente limpia, y la ventana cerrada. Con lo cual, bueno, pues no está muy claro quién es ese personaje que parece que va a saltar desde la ventana de la Crosby Room, que quizá en el pasado realmente lo hizo. No hay ningún reporte, a pesar de que se ha investigado, de que nadie se suicidara desde esa ventana, así que el misterio va a continuar ahí. Y otro de los misterios de la Delphi se encuentra en la tercera planta, en la cual tengo que decir que tan solo pude alojarme en una ocasión. Suele estar bastante concurrida, y yo creo que es porque la gente sabe de los misterios y ya sabemos cómo funciona esto. El morbo mueve montañas. Pues bien, en la tercera planta parece que es en la que más actividad de espectros hay. Se reportan sombras continuamente corriendo por las paredes, lo mismo que comentábamos antes del Newsham Park Hospital, estas sombras que no corresponden a las personas que van caminando, sino sombras en teoría de personas que no están. Extraños sonidos de crujidos constantes, ya no que pudiera ser una viga crujiendo, una puerta chirriando, sino que es algo constante en esta tercera planta. Es como si bueno, los espectros quisieran manifestar su presencia continuamente a base de ruidos que no dejan en ningún momento, ni del día ni de la noche, de aparecer. E incluso hubo un huésped que salió espantado de su habitación en la tercera planta para no volver, dejar el hotel y no volver nunca más, diciendo que había visto un demonio que le estaba observando cuando él estaba en la cama. Como os he comentado, yo ya estuve alojado en esta tercera planta, en una habitación de la tercera planta, y tengo que decir que ni vi sombras en las paredes, ni escuché ninguno de estos crujidos ni ruidos constantes, y ni mucho menos vi un demonio. Claro que esto también se puede achacar a mi mala suerte para encontrarme con los fantasmas, o quizá a que realmente todo esto es una grandísima leyenda para atraer huéspedes no solo a la tercera planta, sino a la Delphi en particular. Ya os digo que la tercera planta está prácticamente siempre abarrotada. Pero bueno, quién sabe si todo esto serán historias verdaderas o historias que alguien ha creído ver, o que quizás sean reales. Aquí dejo la historia del Hotel Adelphi. Nos vamos a una cuarta localización de Liverpool. Siempre sucede que en los teatros hay muchísimos espectros, o siempre se reportan espectros. Yo no sé si por el tema de las representaciones de los teatros durante muchísimo tiempo, quizá hasta que el mundo del cine sobrepasó lo que era el teatro como punto de reunión de las comunidades, como zona de espectáculo. Pues los teatros siempre parece que daban también este halo de misterio, porque era donde se reunía, ¿no?, la gran masa, donde, quizá también como las óperas, ¿no?, en este sentido, donde la gente más adinerada también se reunía. Bien, nos vamos a ir al Liverpool Empire Theatre.
localizado en el centro también, concretamente en Lime Street. Lime Street es una de las calles más céntricas y populares también por la estación de tren que se ubica. Una de las estaciones principales de Liverpool se encuentra en Lime Street. Muy cerca de la estación está este Empire Theatre, que fue construido en 1866, después fue demolido y un poco más adelante fue reconstruido ya en el siglo XX, en 1925. Así que fijaos, con toda esta historia de construcciones y demoliciones, lo que tiene que haber aquí. La aparición más habitual del Empire Theatre es el fantasma negro, popular hasta el punto de que este Black Phantom, como lo suelen llamar o como es conocido entre los actores que van a aparecer en escena en el teatro, es tan famoso que incluso hay actores que yo lo han visto varias veces y han decidido no actuar más en el Empire Theatre. Realmente les ha asustado. El fantasma negro parece ser que pulula por los camerinos y estos actores que lo han visionado reportan que cuando están arreglándose en sus espejos ven detrás de ellos una sombra negra con forma humana que se mueve y se acerca hacia ellos. Lógicamente asustados se giran y detrás de ellos no hay nada. Y nuevamente continúan arreglando sus atuendos y vuelve a aparecer la sombra. Algunos actores, insisto, han decidido no volver a actuar en el Empire Theatre, asustados por este macabro reflejo en los espejos de los camerinos. Otras apariciones también reportadas, aunque bueno, quizá que no causan tanto pánico, pero que también son un tanto misteriosas porque están fuera de lugar, pues son al parecer un niño con uniforme escolar que pasea por la zona también de la zona de detrás del escenario, la zona de camerinos, en este caso por los pasillos. Un niño con uniforme escolar que está totalmente fuera de lugar y que se ha visto en varias ocasiones. También se narra de una niña muy pequeña, como de 3 o 4 años, que anda perdida por las diferentes estancias del teatro, perdida, como si sus padres la hubieran abandonado, y que también se intenta hablar con ella y se desvanece. E incluso también se habla de una presencia de un personaje que aparece por el teatro cuando no hay representaciones, cuando el edificio está cerrado, tan solo están pues las personas que se encuentran se ocupan de la limpieza y el cuidado, que es un hombre alto, vestido muy elegante, vestido de oscuro, que quizá se podría corresponder con este fantasma negro que aparece en los espejos y que también es una figura muy, muy recurrente, que suele aparecer, pues parece ser que de forma habitual en estas horas poco ocupadas del teatro, ¿no? Cuando no hay representaciones. Nos vamos a mover a otro teatro, también ubicado en una zona bastante céntrica de Liverpool. Va a ser nuestra quinta localización fantasmagórica, que es el Epstein Theatre. Antiguamente conocido como el Neptune Theatre, después fue renombrado como el Epstein Theatre y se encuentra en Hanover Street. También es una localización medianamente céntrica de Liverpool. Bien, aquí se han encontrado o se ven dos fantasmas, uno de ellos bastante macabro, por cierto. Repetidamente se ha visto la silueta de una mujer delgada, vestida con atuendos de los años 30, y que va paseando por el teatro a altas horas de la madrugada. Parece que son sus horas preferidas. No se sabe quién puede ser y no se sabe por qué esta mujer delgada, con vestimentas de los años 30, que lógicamente se ha visto en varias ocasiones, con lo cual no es una persona que va por ahí paseando porque se ha perdido, porque se ha colado en el teatro. Bueno, pues es una extraña aparición de este Epstein Theatre. Y después tenemos quizá la más popular de este teatro, que es un hombre vestido de negro con la cabeza ladeada, con la cabeza como colgando de lado sobre el cuerpo, como si hubiera perdido la resistencia en el cuello y llevara la cabeza caída de lado. Y desde luego impresiona ver a un tipo de esta guisa, y hay quien le ha identificado como un antiguo manager de actores, un antiguo manager de principios del siglo XX, que parece ser que se ahorcó en este edificio en la década de los años 20 del siglo XX, en la década de los 1920. Claro, esto quizá podría explicar que este personaje se ahorcara, el hecho de que pues tenga el cuello roto y lleve la cabeza
colgando, pero no me digáis que no es desde luego una aparición de lo más macabra. Y bien, dejamos estos dos teatros, el Liverpool Empire Theatre y el Epstein Theatre, y nos vamos a la última localización, a la sexta localización de la que quería hablaros hoy en este especial de fantasmas de Liverpool, que es otro lugar, concretamente un pub bastante lujoso, ciertamente, que también está decorado de época. Es un lugar que yo también os recomiendo, está por supuesto abierto al público a día de hoy, que se llama el Philharmonic Dining Rooms. Philharmonic Dining Rooms, que está ubicado en la calle Hope Street, una calle bastante popular porque es la calle que lleva o que discurre entre las dos catedrales de Liverpool, la catedral católica y la catedral protestante. Cada una de ellas está en un extremo de la calle, con lo cual, si uno quiere visitar las dos catedrales, toma Hope Street. Y bueno, en Hope Street también hay muchísimas otras atracciones. Es una calle con bastante vida, también muy céntrica en la ciudad de Liverpool. Concretamente, este Philharmonic Dining Rooms, y ya lo decía antes, todo en Liverpool está relacionado con The Beatles. Concretamente, este era uno de los pubs favoritos de John Lennon. En la primera época de éxito de The Beatles, estamos hablando del año 63, 64, a John Lennon le gustaba mucho dejarse caer por este Philharmonic Dining Rooms. También es un pub que ha visto actuar a Paul McCartney en directo en algunas ocasiones. Concretamente hay un vídeo bastante popular en YouTube de los últimos años, que es concretamente el Carpool Karaoke McCartney, creo que ese es el nombre del vídeo en YouTube, Carpool Paul McCartney, lo podéis buscar de esta manera, en el que en una de las escenas, creo que es casi al final del vídeo, aparece interpretando varias canciones precisamente en este pub, en el Philharmonic Dining Rooms. Pues bien, este lugar también tiene su historia, también tiene unos cuantos fantasmas y una historia bastante interesante. Se dice que tras el cierre de la Philharmonic Dining Rooms, tras el cierre diario, cuando los trabajadores están arreglando, limpiando para el día siguiente, hay extrañas presencias espectrales que están fuera de lugar. La más destacada parece ser que es lo que se llama en el folclore irlandés una banshee. Bien, una banshee es una especie de espectro de mujer que simplemente aparece y suelta un aullido, un grito muy potente. E insisto, según el folclore clásico irlandés, se dice que cada vez que este tipo de mujer aparece y desaparece, como de la nada, es para anunciar una muerte. Parece que con este grito anuncia una muerte. Pues parece ser que este pub, el Philharmonic Dining Rooms, tiene a su propia banshee, que aparece a altas horas de la noche, normalmente lanzando este espeluznante aullido, aunque es cierto que nunca se ha podido comprobar si está relacionado con alguna muerte cercana o de alguien que trabaje en el pub. Realmente nunca se ha correspondido con nada, o quizá ni siquiera se ha investigado a fondo. Pero la historia que más nos va a llamar la atención de este pub es una historia que acontece en el año 1971. Y se trata de un individuo que después fue identificado como un tal Walter Slim. Este Walter Slim es un personaje que era un habitual de los pubs de la zona, pero que murió en el año 1888. Y estamos hablando de que lo que voy a contaros acontece en 1971, 83 años después. Pues bien, el tal Walter Slim, cierto día de 1971, entra en el Philharmonic Dining Rooms, vestido lógicamente de época, vestido del siglo XIX, de finales del siglo XIX, y con acento y con formas de hablar también de la época, pide un vaso de gin. El camarero le sirve, ¿qué va a hacer? Se bebe este vaso de gin de un trago y el personaje se marcha. Lógicamente, los clientes del pub en aquel entonces se quedaron bastante impactados. Incluso parece ser que hubo alguien que le tomó alguna fotografía al tal Walter Slim, y esto hizo que apareciera en la prensa a los pocos días, y que, parece ser que alguien lo identificó, alguien posiblemente
pues que fuera de la familia, que tuviera alguna fotografía de la época. Estamos hablando de un personaje muerto hace 83 años. Yo dudo mucho que alguien que coincidiera con él o que fuera un viejo amigo estuviera vivo en esta época, pero lo cierto es que parece ser que alguien le identificó como este tal Walter Slim y efectivamente a través de estas fotos que por lo visto aparecieron en la prensa fue reconocido por algún familiar y bueno, hasta el día de hoy se sigue pensando que efectivamente era él. Esto es algo que lógicamente es difícil de demostrar, pero no deja de ser curioso o curiosa la aparición de este individuo, el señor Slim, muerto en el año 1888 y que aparece en este pub en 1971 a tomar un vaso de gin. Lógicamente vestido como en la época, a finales del siglo XIX, y hablando de la manera que se hablaba en aquella época. Estas han sido todas las localizaciones y todos los fantasmas que hoy os he querido entresacar de otras muchísimas apariciones. Yo creo que haremos una segunda parte de los fantasmas en Liverpool porque dan para mucho. Hay muchísimos más espectros y apariciones tanto más increíbles que estas que os he contado hoy. Eso sí, no me quería despedir sin comentaros que Liverpool, aparte de fantasmas, es una ciudad que tiene muchos otros misterios. Y uno de los grandes misterios acontece en otra zona céntrica. Hemos estado hablando de Hanover Street, de Hope Street. En torno a esta zona se encuentra también la archifamosa, muy conocida, muy agitada también, calle Bold Street. Bold Street es una calle a día de hoy llena de cafés, de pubs, donde hay muchísimos comercios. Es una de las calles más agitadas de toda la ciudad. Es cierto que es una calle, bueno, para un cierto nivel pudiente, puesto que los pubs de esta calle no son baratos comparados con otras zonas de Liverpool, pero bueno, se mueve mucho ambiente en Bold Street. Y Bold Street es una calle en la cual se producen extrañas desapariciones temporales. Y me explico. Personas que van tranquilamente caminando por Bold Street o que están tranquilamente sentadas en una terraza de Bold Street, tomando algo, comiendo algo, y aparecen en Bold Street, continúan en el mismo sitio en el que están, pero en otra época temporal. Por ejemplo, uno está en el año 2021 y puede aparecer en el año 1940 o 1962. Hay muchos casos. No voy a entrar hoy a hablaros sobre ellos porque hace bastante tiempo, al inicio de nuestra andadura en Planeta Cero, creo que fue el programa número 3 o número 4, hicimos un especial sobre Bold Street, hicimos un especial en el que hablamos de varios de los casos que acontecieron. Yo os sugiero que una vez que acabéis este podcast, si tenéis interés en conocer la historia de Bold Street, vayáis hacia atrás, busquéis en Planeta Cero nuestro podcast alrededor de Bold Street, de esta calle de Liverpool. También entrevistamos en aquel programa a Quique Benavent, que escribió un libro de ficción al respecto de esta calle, de Bold Street. Bueno, otra de estas extrañas historias que acontecen en la ciudad del Merseyside, en Liverpool. Como todas estas que hemos visto y que os he ido comentando. Estos teatros, el Liverpool Empire, el Epstein Theatre, esta última historia del señor Walter Slim en las Philharmonic Dining Rooms, la historia del poco conocido a día de hoy ya fantasma de Penny Lane, el Hotel Adelphi o el lugar más encantado de Liverpool, el Newsham Park Hospital. Bueno, pues todas estas historias que os he contado espero que os hayan gustado y yo ya me voy a despedir hasta una próxima edición de Planeta Cero, hasta un próximo podcast. Ya sabéis cómo funciona esto de YouTube. Si os gusta el canal, os suscribís a él para estar alerta y atentos de todas las actualizaciones y nuevos programas que hagamos. Y si os gustan nuestros podcasts, alguno en particular, le dais al like en YouTube o también en iVoox, donde también sabéis que aparecemos, o nos dejáis cualquier comentario que intentaremos, por supuesto, leer. Si queréis contactar con nosotros podéis hacerlo a través de Facebook también, en nuestra página de Facebook. Muchos medios para hablar con nosotros si tenéis interés. Yo ya me despido hasta un próximo podcast. Hasta pronto.